Antonio de la Cruz es asociado senior del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ahí tienen cómo comunicarse con él y ver lo que él escribe en los diferentes medios de comunicación internacionales. Lo llamo para que a ver cuál es su opinión, cuál es su análisis de lo que está pasando en América Latina para empezar y en el mundo para continuar si es que tenemos tiempo de tan amplio panorama. Porque evidentemente el mundo está cambiando, evidentemente. En el siglo XX, muchas veces, en largas conversaciones con Francisco Herrera Luque, me decía, ya el tiempo de Dey Copey, según los ciclos de la historia de Venezuela, pasaron y con tiempo. Alguien va a venir, pero vino Chávez y compañía. Y también decía que el mundo y las posiciones de los pueblos y de la gente es como un péndulo, eso no era el único que lo decía, sino que unas veces están a la derecha, otras veces se van a la izquierda, si es que todavía existe derecha o izquierda, ¿no? La diferencia entre un país comunista y un país capitalista, porque ahí está la China comunista, que desde el punto de vista económico es capitalismo salvaje. Pero ¿cómo entiende él la posición ahora de la oposición venezolana, la oposición del máximo representante de la OEA para defender la libertad en Venezuela, cuando la enorme mayoría de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos van a apoyar directa o indirectamente la dictadura venezolana? Y luego, ¿cómo entiende él lo que está pasando en el mundo y esta unión en muchas cosas de Rusia y de China para enfrentarse con la Occidente, con nuestra, que era quien estaba liderizando el mundo, no solamente Estados Unidos, también Europa, en esta cultura judeocristiana que, según el propio Papa, está desapareciendo su poder? Bienvenido, Antonio de la Cruz. Empecemos por la oposición y Venezuela. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Napoleón, por la invitación a tu programa nuevamente y a tu escucha. Fíjate, la posición y el régimen. Bueno, la posición se agotó. ¿En qué sentido? En ser un proyecto alternativo de poder en Venezuela. Cuando han transcurrido desde el 2019 3 años y no se ha logrado desplazar a Maduro del poder, ha generado un desgaste y por lo tanto ha generado también frustraciones donde se considera que en este momento no tiene la fortaleza para desplazar al régimen de Nicolás Maduro. Y en ese tiempo de aguante, de resiliencia, como se le dice al régimen de Maduro, ha logrado sostenerse y ha logrado que los hechos que han transcurrido desde el 2023, que empezaron a llegar, perdón, 2020, me adelante un año, 2020, que empezaron a llegar gobiernos en la región, desde los Fernández, Boric, el de Perú, ¿verdad? Empezamos a ver que la América Latina volvía a esas andanzas de los gobiernos de izquierda. Y entonces, en ese sentido, Maduro empezó a tener una mayor resonancia con estos regímenes y empezó a buscar. Y con la llegada de Biden a la presidencia después de los efectos de la pandemia, empezó también a buscarse por parte de la administración de Biden un entendimiento con Maduro para poder buscar una solución en Venezuela y establecieron canales directos con el régimen de Maduro y eso también debilitó a la oposición o al interinato, que sería la figura que enfrentaba a el gobierno ilegítimo de Maduro. En ese sentido, hoy se siente de que esa oposición lo que está buscando es cómo poder seguir en Venezuela, pero de una manera donde lo que busca es básicamente normalizar el régimen de Maduro para poder ver si a través de una elección que busca, y lo ha dicho los Estados Unidos, libre, justa y competitiva,
poder ver si es realmente a través de ese mecanismo una opción o es el próximo año o en el 2024, a Ok, través de una... pero tanto la oposición como los países europeos, como el principal aliado en la lucha por la democracia en Venezuela, que es Estados Unidos, con Biden, ¿no? Y con los republicanos cuando están en el poder y los demócratas cuando están en el poder, ellos podrán presionar como han presionado en eso que algunos, inclusive en la oposición, hablan de bloqueo. En Venezuela no hay ningún bloqueo, ¿no? Y las sanciones son elementos ladrones específicos que tienen que ver con los robos y que tienen que ver con los Estados Unidos porque el dinero pasó por aquí o está aquí. Tiene otra forma porque la oposición ha hecho varias cosas, pero lamentablemente no resultaron bien. Lo de Cúcuta, por ejemplo, lo de la Carlota, por ejemplo, no resultaron bien. Ahora, yo no creo que ellos hayan hecho eso sin que los Estados Unidos se hayan enterado antes de hacerlo y no estuvieran de acuerdo. Entonces, hay otra salida diferente y es que, al igual que Carlos Andrés Pérez, muy amigo de Fidel Castro, creía que iba a cambiar a Fidel Castro. ¿Tú crees que Biden eh, piense que con toda la información que tienen los norteamericanos, republicanos y demócratas, piensen que pueden llegar a un acuerdo con esta gente, con los terroristas colombianos, con China y Rusia, que le interesa estar en América Latina para enfrentarse con su enemigo, los Estados Unidos? eh, con los Castro que están viviendo todavía, aunque ahora menos del dinero venezolano, ¿tú crees que eso es posible? Empecemos por lo último. No creo que sea posible negociar con un régimen que primero está señalado como con hechos de violación de lesa humanidad. O sea, primero es un elemento que tiene ese régimen y está determinado la cadena de mando. Entonces, eso le agrega un elemento que no es fácil de poder llegar a un acuerdo porque no tiene salida los la cadena de mando, sino quedarse en Venezuela porque saben que esos crímenes no prescriben y por lo tanto tienen ahí una condición de riesgo muy alta si perdiesen el poder. Segundo, es una estructura criminal que está viviendo de unos negocios ilícitos que le permite seguir creciendo en términos de sus arcas personales y eso tampoco son negocios que están consolidados y que tienen una cierta fluidez dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, esos dos elementos no son fáciles de poder estar en una negociación, en ninguna mesa, donde ellos vayan a perder esas condiciones. En términos de los hechos que ha cometido el interinato o la oposición y que sí estaban al tanto, por supuesto, la administración Biden y la administración Trump, ¿okay? Cuando hablamos de Cúcuta y cuando hablamos de abril, ¿verdad? Los hechos de abril, podemos decir que sí estaban y que la política de máxima presión que aplicó la administración Trump, los resultados no se ven inmediatamente, se empiezan a observar con el tiempo y con la alineación de los otros países que acompañan en eso, por ejemplo, la Unión Europea. O sea, y eso lo vemos muy claro, un ejemplo muy visible que es Ucrania. En Ucrania, tanto la Unión Europea como Estados Unidos se alinearon en máxima presión a Putin y estamos viendo resultados concretos. En Venezuela, la Unión Europea nunca fue partícipe de esa presión máxima, más bien fue la válvula de escape del régimen para poder tener algunas situaciones que le favorecían, como por ejemplo, de que pudiesen colocar sus bienes mal habidos en esas capitales europeas y que sus hijos, familiares, de esa corruptela pudiese vivir tranquilamente en Europa, en España sobre todo. Entonces, cuando la máxima presión no está alineada con el mundo occidental, dentro del mundo occidental no tenemos
esos mismos resultados. Y lo podemos ver si lo vemos históricamente con Cuba. Cuando Estados Unidos montó la máxima presión al régimen cubano, sabes tú muy bien que España fue el gran, aparte de Rusia, por supuesto, hasta que se cae la cortina de hierro, es uno de los grandes países que ayuda en Cuba a sostener ese España, régimen. Entonces, Canadá, México, fueron por países que eso, ayudaron todo el tiempo a los Castro. entonces si no es alineado, conjunto, no lo vemos. Y en el caso del régimen de Venezuela, cuando digo estamos viéndolo, porque ante la crisis que está viviendo el mundo en este momento con la invasión de Rusia a Ucrania y que Europa decidió no comprarle más crudo ni gas a Rusia, ¿verdad? Y ellos tuvieron que buscar el mercado chino y el mercado indio de la India para poder dar parte de su producción. Y vemos cómo en Venezuela cada vez las exportaciones y la producción sigue mermando. Este mes volvió a caer, o sea, cayó la producción petrolera y por lo tanto vamos a ver una caída en la exportación. Entonces, vamos a observar que los ingresos lícitos para poder mantener esa burbuja, el régimen no los tiene, porque el mecanismo que ha utilizado el régimen para mantener esa burbuja es mantener un dólar más o menos constante, inyectándole remesas de dólares del Banco Central de Venezuela. Y podemos ver cómo esos ingresos del Banco Central van cayendo las reservas estratégicas y va a tener dificultades si no logra abrir la posibilidad de que esa producción venezolana pueda incrementarse y pueda exportarse a Occidente, a los mercados europeos y a Estados Unidos, porque el Asia cada vez va a ser ocupado con mayor celeridad por las exportaciones rusas. Entonces, en ese escenario, nosotros lo que en vez de seguir avanzando en una línea sostenida de no entrar en una posición de darle la normalización a Maduro, de mantener una posición para llevarlo a una negociación real, no una negociación en la que él lo que busca es básicamente legitimarse y conseguir la licencia de Chevron para que pueda regresar a Venezuela modificada y poder producir y exportar crudo. Y irlo llevando a una posición de que cada vez tenga más presión, como la tuvo en agosto con los maestros cuando no le pagó el bono vacacional y que se vio enfrentado en la calle y que le dio miedo y que tuvo que ceder ante eso. Yo creo que ahí hay hechos que nos permiten entender que sí se puede. Sin embargo, No, los que pudieron en todo caso en esa cosa fueron los maestros y la gente en la calle. Como aquel 11 de abril renunció Chávez Frías y por escrito renunció porque la gente fue a la calle y muchos perdieron la vida porque los estaban esperando para matarlos. Entonces, es la gente en la calle lo que le hizo, porque los intentos de los por eso, militares decentes, todos fracasaron, al igual que los intentos de la oposición, todos fracasaron. sí, Entonces, Napoleón, y evidentemente no hay cierto. generales decentes en el ejército venezolano, ¿ok? Como lo hubo, ¿no?, en el año 58. Exacto. Por eso, la gente en la calle y Pero la entonces, gente en ¿cuál la es la calle, salida? La gente en la calle es la salida. la, la salida es cortarle los ingresos lícitos, que le sigan mermando los ingresos lícitos a Maduro para que no tenga cómo sostener la burbuja, ¿verdad? Y eso le genera una consecuencia en que no puede pagar los beneficios, todo lo que tiene de la parte a los sectores populares, ni Cajas Club, ni los bonos, y que eso genere ante la crisis de no tener dólares estos sectores, ¿verdad? Porque realmente la economía se mueve en dólares y no en bolívares. Entonces generar esa llama que salga y allí los partidos políticos sostenerse con ellos porque sabemos que sin partidos políticos no podemos alcanzar el poder. Entonces, que los partidos políticos en eso tengan esa disponibilidad y esa acción de lucha
porque de otra manera es ir al proceso electoral donde generalmente Maduro en este momento la tiene muy favorable hacia él, porque básicamente queremos ir a una elección donde no cede casi ninguna de las condiciones que hoy existen con las que él ganó o ha ganado las elecciones en Venezuela. Mismo CNE, el registro electoral se mantiene, no se actualiza, los votos en el exterior, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Los partidos secuestrados, los inhabilitados. O sea, en ese sentido, Maduro ha cedido cero a pesar de haber obtenido, en términos de negociación por parte de Estados Unidos, los sobrinos, ¿verdad? El que fue retirado de la lista OFAC, los dos que estaban ya pagando sentencia, ha conseguido que le dieran licencia a Repsol y a Eni para que exportara crudo desde Venezuela, le dieron licencia para que Chevron pudiera conversar con Maduro el esquema de esta nueva manera de hacer y de producir y exportar en Venezuela. Le han ido dando cada vez más concesiones para que él pueda ir a una negociación donde él se pueda comprometer con unas elecciones libres, justas y, transparentes y competitivas, y no se ve. O sea, hay una cosa interesante, Napoleón, en cómo es el primer mensaje de Biden a Lula. Él le dice en su mensaje, felicitamos a Lula porque es electo en una elección libre, justa y competitiva. Él usa esos tres elementos en ese mensaje, o sea, como diciéndole en la democracia. Entonces, ellos están buscando y mandando un mensaje para la región, ¿verdad? Y en ese sentido, yo no creo que Maduro vaya a aceptar esas condiciones en el proceso electoral presidencial que suceda en el año que él considere que Ahora, deberá ¿qué le suceder. puede ofrecer la oposición? Vamos a estar claros. ¿Por qué gana Lula? Lula gana porque los dos gobiernos anteriores de Lula fueron muchísimo mejores que los del Bolsonaro, ¿no? Aumentó, disminuyó la pobreza notoriamente en Brasil, volvió a ser Brasil una potencia como lo era antes. Claro, tenía a su favor, ¿no? Que la situación mundial que necesitaba de esa riqueza que tenía Brasil. Bolsonaro no tuvo eso, ¿ok? Pero lo cierto es que lo lógico es que ganara Lula. Lo asombroso es, ¿no?, que estuviera tan dividido y que tuviera la mitad de la población a favor de Bolsonaro. Porque además, ¿no?, Bolsonaro venía de gobernar y venía de gobernar con el COVID, ¿no? Todos los presidentes que se quisieron reelegir y que tuvieron que parir con el COVID, todos, ¿no? La gente votó en contra. Porque de alguna forma la gente piensa que el COVID es por culpa de ellos, que perdieron el trabajo por culpa de ellos, que todo está más caro por culpa de ellos, ¿no? Y no por la crisis mundial que hay. Entonces, lo que primero hay que pensar, y estoy cambiando un poco el tema, es por qué fracasó la democracia en América Latina en las últimas por lo menos 2 décadas. ¿Qué fue lo que pasó? Ya sabemos qué pasó con el pacto de punto fijo. Funcionó, ¿no?, hasta que estuvo actualizado. Cuando dejaron de actualizarlo y le dieron la espalda a la gente, y la gente no se sintió representada por esos dos grandes partidos como durante décadas sí se sintieron, pues buscaron primero a Andrés Velázquez, luego a, no me acuerdo quién, a Caldera, y después a Chávez Frías. 72% apoyó el 4 de febrero, 72% de la población. Y no conocían al tipo que supuestamente era jefe del golpe, un tal Chávez Frías. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Y por otro lado, ¿qué están hablando con los militares? Los que tienen el poder, los que están en el poder y que no están haciendo suficientes negocios, o qué le están diciendo que no van a poder disfrutar de eso como lo están disfrutando ahora ellos y sus hijos. ¿Por qué van a entregar el poder? ¿A cuenta de qué? Vamos a estar claros. A pesar de que no todos estos gobiernos de izquierda son iguales. Tú no puedes comparar los gobiernos que tenía Lula, ¿no?, o el de Chile, como por ejemplo con el de Perú o con el de Nicaragua.
o con los Castro, bueno, creo que el que queda vivo está más muerto que vivo, con Díaz-Canel. No lo puedes comparar, pero la dirigencia política está clara, que tiene que actualizarse. Estamos en un cambio de era por los impactos de la tecnología. Vemos cómo hoy estamos teniendo una situación donde vamos a la polarización, ¿verdad? Porque si vemos, como lo acabas de señalar, ejemplo, en Brasil, se da un fenómeno de 50-49, 50.8, 40.1. Sí, pero el Estamos en un Congreso está a momento manos de polarizado. Bolsonaro. La gente Ya quería va, Lula, pero muchísima gente que votó por Lula votó para que al Congreso estuviera la gente de la oposición y Bolsonaro, porque ya está, él tiene mayoría en la oposición. ya va. Y asimismo, en esa nueva era también hay lo que se maneja por las redes de la parte de la posverdad, cómo las redes hoy influencian a ese votante que es emocional, porque hoy el voto es emocional más que racional, y entonces se utiliza la parte de la posverdad y se crean estas matrices o estas narrativas, como se le dice hoy, sobre esto. Lula gana porque además era el único que le ganaba a Bolsonaro y por eso lo sacan de la prisión, pues no había otro, así como el único que le Bueno, ganaba lo sacan a de la Donald prisión Trump. porque legalmente no pudieron comprobar que estaba robando. Quien lo No, sentenció, quien lo sentenció fueron los medios. Pero la prueba de que no, estaba robando, ¿no? No la tuvieron porque si no seguiría preso. no, el tribunal lo que consideró, el Tribunal Superior, es que no eran el juzgado donde correspondía esa causa y al no corresponder en esa causa, no la tiene. Pero él tiene la espada de Damocles encima. El caso a él no se le cerró. Él no quedó libre de esa acusación. Es lo que se consideró que no era el, ¿cómo se llama? El juzgado natural, vamos a llamar así, donde ocurrió. Y por lo tanto, al no estar ahí, él sale libre. Y por eso yo cuando te digo que era el único candidato que le ganaba a Bolsonaro, porque yo lo estoy viendo ahora desde que ganó Lula, ocurrió lo mismo aquí. El único que le ganaba a Donald Trump era Biden. Biden era el candidato, no había otro. Sanders no le ganaba, que era el que estaba ganando las primarias a Trump. Entonces, yo lo que puedo pensar es que estos movimientos progresistas de izquierda sí sienten que ellos tienen una vocación de poder y que no pueden, si te das cuenta, no continúan, no logran un segundo periodo estos presidentes que tienen una posición distinta contra el planteamiento de estos gobiernos progresistas y que terminan en una sola, porque como lo acabas de señalar, Bolsonaro ganó en los estados que produce el 91% del PIB brasileño. Eso quiere decir que las regiones productivas del trabajo están con Bolsonaro, con No, el proyecto él político de ganó en los Bolsonaro. estados donde hay mayor pobreza. Sorprendentemente que debió No, haber ese ganado es Lula. Lula. Ese es Lula. Lula ganó en los estados de mayor pobreza y por eso lo derrota Tan con el es noroeste. así que fíjate lo que pasó en la bolsa brasileña cuando gana Lula, ¿no? Se afectó notoriamente, lo mismo que pasó con Petro, lo mismo. Ellos no pueden. En una primera instancia, pero una vez logra con ese discurso, ¿verdad? Y él va a tener que moverse al centro, en el sentido ¿cómo se llama? Lula, porque las políticas de su proyecto, el Foro Sao Paulo o el Grupo de Puebla, no les va a generar esas condiciones económicas porque ha cambiado el mundo para poder lograr esos beneficios que tuvo para la población en los primeros 8 años de su gobierno, en la que el precio de los commodities la ayudó muchísimo. Era cuando China crecía 10-11% interanual y eso realmente fue lo que generó en esa parte, en esa primera Lo que década le del pasó 2000. a Chávez los 2 primeros años, lo que le pasó a él. Pero Lula va a tener un grave problema.
que va a estar enfrentado a los extremistas de su partido y los extremistas de Bolsonaro, que por cierto tienen mayoría en el Congreso. Le va a ser muy difícil gobernar y además ya no cuenta con esa bonanza que consiguió cuando llegó a la primera vez al gobierno. Sí, pues venían unas políticas de Fernando Enrique Cardoso que estabilizó el real brasileño y que empezaba a dar fruto y agarró además el boom de los precios de los commodities. Ok, En pero esta ahora, ¿qué crees que oportunidad, va a pasar en eh, la OEA con Venezuela, con la oposición? con respecto a Venezuela, es una muerte anunciada, ¿okay? Porque ya con Brasil dentro, en la OEA, a partir del 1 de enero, con un nuevo representante, va a costar mucho sostener la posición para el interinato, ¿okay? En ese sentido. Si bien es cierto, ahorita en la Asamblea General de la OEA, en Perú, logró no ser expulsada, que llevó el planteamiento Antigua y Barbuda, eh, y no tuvo los votos, tuvo 18 y ahora va a tener 19, pero esta vez, en esa oportunidad en Perú, Estados Unidos hizo una gestión bastante fuerte para que no la expulsaran y por eso no tuvimos presencia, no se asistió físicamente a Perú para no generar esos roces y lo que se logró ahí fue que se abstuvieran muchos de los países. Yo creo que en esta nueva OEA con Brasil, que es un país que tiene peso en la región y que Estados Unidos, así que igual que con Petro, va a tener buenas relaciones la administración Biden, porque la necesita, sobre todo en esta lucha que hay hoy, cuando se considera a China el gran enemigo para la seguridad de los Estados Unidos y sabemos que Brasil tiene una relación muy fuerte económica con China, es el aliado económico más fuerte en la región de China es Brasil y además por el BRIC está asociado con Rusia, ¿verdad? Con Putin. Entonces Brasil se convierte realmente, o Lula se convierte en un personaje que los Estados Unidos va a tratar de tener cerca y no empujarlo hacia él. Entonces yo pienso que sí, que una vez y además en enero, si la oposición no restablece a través de la comisión delegada el gobierno interino, se desintegra, entonces en enero, cuando tome posesión, recordemos que toma posición el 1 de enero, se tiene que reunir la delegada de la Asamblea 2015 para ratificar el gobierno interino y si eso no ocurriese, yo creo que se pierde la posición, la embajada en la OEA. Ahora, ¿cuál es el interés de Petro con la dictadura, la tiranía, la narcotiranía venezolana, aparte de a ver si soluciona el problema de sus amigos del ELN, ¿no? Hay que recordar que él participó en ese grupo, aunque no estuvo en el asalto, no sé si porque estaba enfermo o porque, del Palacio de Justicia. Pero, ¿cuál es el interés específico? ¿Hasta dónde crees que puede llegar Petro, ¿no? Con esta Napoleón, relación? te doy una acotación ahí rapidita. Petro no fue del ELN, Petro fue del M-19. Perdón, del M-19, pero el M-19 no fue el que asaltó el Palacio. Sí, 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 Ah, lo que pero quise decir, perdona, que a pesar de que él era extremista, que estaba en el M-19, ¿ok? Entiende a la gente del ELN, ¿ok? Pero le okay, interesa que no fastidie en Colombia. okay. Entonces, le En importa esa un visión, comino que fastidie en Venezuela, para él sería una maravilla. Si no pueden desaparecer, que lo hagan en Venezuela y no en Colombia, ¿ok? ¿Qué crees tú que pueda buscar, que se pueda esperar de Petro y en la lucha por la democracia en Venezuela? Petro, recordemos que Petro podríamos verlo eh, con Santos, ¿no? El presidente Santos, Juan Manuel. Ellos, si recordamos, Santos es el primero que se aproxima a un plan de paz, que, no, que además
los colombianos rechazaron cuando el referéndum, ¿verdad? Y que no se supo administrar ese triunfo porque más bien los colombianos dijeron, ¿cómo hacemos para poderlo salvar? En vez de haberlo enfrentado directamente y lograron ese mamotreto, ¿verdad? En donde sucedió lo que sucedió. Petro cree que la solución de Colombia en términos de crecimiento y de bienestar es estar por la pacificación de Colombia. Y sabe que estos grupos irregulares que están en la frontera de Venezuela y que están en el negocios ilícito, que ya tienen una estructura económica muy consolidada, muy fuerte, de buenos ingresos, él sabe que tiene que buscar cómo resolverlo. En ese sentido, él piensa que a través del régimen del Maduro, que está vinculado con estos grupos, que les permite que estos grupos actúen en Venezuela, puede conseguir eso que tú señalaste, que operen en Venezuela, pero que no operen en Colombia. Que si el negocio del narcotráfico es uno de los que más tienen, y el oro, y eso, que lo manejen desde Venezuela, que Venezuela se atomice, que se somalice, eso es problema ya de Venezuela, pero ¿Y tú no no. crees que Lula va a hacer lo mismo en cuanto a política con Venezuela que hace China, su gran aliado? Es decir, no enfrentarse a Maduro, pero tampoco avalar ciertas cosas de la, por ejemplo, la narcodictadura, los derechos, la violación de los derechos humanos. Lula tiene ese capital político y ese liderazgo. Recordemos que Lula es fundador del Foro de Sao Paulo. Lula, la relación de Lula era directamente con Hugo Chávez. Los dos tenían una muy buena relación. Lula, en ese sentido, tiene ese peso específico, ese liderazgo, en la que puede lograr, si se busca una solución política en Venezuela, en términos de una elección libre, justa y competitiva, él podría ayudar por su peso específico, él podría conversar con el régimen y buscar un mecanismo de que se pueda suceder, porque Lula es producto de un proceso de elecciones. Ah, En ese pero una sentido, salida para eh, Maduro podría ser que Lula le ofrezca el Brasil para él y sus secuaces vivir con su familia con todo el dinero robado. esta sería una salida para Maduro en ese sentido. Y pienso que Lula, si quiere realmente contribuir a la democracia en la región, podría aportar esos elementos, porque tiene ese liderazgo. A la democracia de izquierda. Una, pero como lo señalaste, es una democracia que puede ser una alternativa, se Claro, alternan y a los la democracia poderes. de izquierda como fueron sus dos gobiernos anteriores. Correcto. Y podríamos ver que ahorita en Argentina puede regresar otra vez un gobierno no del peronismo. Y Chile, como se encuentra en este momento, si hubiese elecciones, podría regresar otro gobierno. Yo creo que si llegan gobiernos de izquierda, pero que haya alternancia, no es, hay una democracia. Entonces yo creo que en ese sentido, Lula tiene una voz dentro de ese proceso. Y yo creo que Petro, ayer cuando fue a Caracas, fue a tomarse, cuando se anunciaría la negociación en México, el poder decir que él estuvo allí, porque además lo pusieron en la declaración, ¿verdad? De entre los dos presidentes, de que Maduro fue a México para esta búsqueda de una solución política en Venezuela y además ha insistido mucho en que Venezuela debería regresar a el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces Entonces tú, yo creo. que se está acabando el tiempo, perdona, tú todavía tienes esperanza de que veamos una Venezuela democrática y del siglo XXI. Va a depender mucho de la oposición. La presión internacional va a existir sobre Maduro, pero va a depender de la oposición. ¿En qué sentido? En que entienda que tiene la oportunidad de colocar a Maduro en una posición de que pueda haber una elección donde se le pueda ganar y poder tener esa alternancia. Alternancia quiero decir que salga del poder y volver a restablecer en Venezuela una democracia que permita
que podamos reconstruir el país en términos democráticos libres, porque de otra manera va a seguir enquistado y va a ser, o sea, yo creo que si se pierde esta oportunidad, yo creo que Maduro lo vamos a tener para rato. Bueno, gracias Antonio, bien interesante. Vamos a recordarle a quienes nos están viendo que es la opinión de Antonio de la Cruz, analista, y tiene por qué decir y tiene peso para decirlo. En todo caso, también son mis opiniones. No es la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, pero quienes menos tienen la verdad absoluta son los radicales, ¿no? Que están envenenando a la gente a través de los nuevos medios. Los radicales, no todos los que opinan y todos los que critican, sino los radicales de ambos lados, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, creo que esto es para contribuir a la discusión y en ese marco nos enriquecemos todos, o sea, no todos tenemos que compartir los mismos criterios, pero nos permiten ver otras opciones que a lo mejor nos dan una aproximación en la que podemos conseguir una solución entre todos. Gracias, Antonio de la Cruz, asociado senior del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Un abrazo. Nos queda la segunda parte, nos queda qué está pasando, ¿no? Con esta crisis mundial y estos cambios, ¿no? Totalmente, La, totalmente. la, Yo creo, ya lo cortaste, ya cerraste. no, no está cortado, pero se va a cortar de un momento a otro. Didi, ¿qué es lo que crees? Ah, aló, te, Okay. te oigo, dime. Yo creo que sí, yo creo que hay una aproximación de una nueva era, tenemos una nueva era que tenemos que entenderla para poder hacer los ajustes donde los factores del centro se están perdiendo. Si vemos es una era polarizada de posverdad, de populismo, entonces donde la derecha o los factores democráticos, vamos a decirlo así, si no lo logramos entender, los progresistas están logrando conquistar el poder y se encadenan en ello. Ellos, más bien la visión de ellos es una visión más como la de China, la de Putin, Una donde dictadura, una dictadura. ajá, Gracias, Antonio. es el autoritarismo. Sí, un Gracias. autoritarismo.